Ahora con esta presentación es culminar esta parte del BPM y entrar ya al nuevo capítulo que vendría a ser contingencias, ¿no? Quedando pendiente solo ese taller de Visay. Yo tengo un problema con el PPT que demora mucho para ingresar, pero no creo que sea Zoom, es mi PPT. Voy a tener que instalarlo nuevamente. Bien, hablábamos entonces de la gestión de procesos de negocios como una de las alternativas de los últimos, cuando fue la oficialización, en el 2011, digamos, en los últimos 10 años, para lo que vendría a ser el entendimiento de la gestión por procesos, una normalización, ya que es mucho más importante tener los conceptos, tener la estructura básica similar para todos los que expresan gestión por procesos, porque así facilita su aprendizaje, su difusión, su corrección, sus conclusiones, etcétera, ¿no? Hablamos entonces que la gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una organización. Incluso en las clases veíamos tres aspectos muy importantes cuando hablamos de gestión por procesos, ¿no? Lo primero es que olvidarnos de las áreas estancas e irnos hacia el flujo del trabajo que es horizontal, sea lo vertical, pasarlo a lo horizontal, ¿no? El segundo es de que las personas deberían de reconocer más que su función, el objetivo por el cual se encuentran. Tal es así que en la actualidad ya hasta los puestos de trabajo se describen a través de procesos que agregan valor. Y la tercera es que desde cualquier posición que nos encontremos siempre debemos de establecer, ¿no? Que nosotros nos vamos a realizar un bien o un servicio o una atención al cliente, ¿no? Cualquiera que sea nuestra posición. Seamos los vendedores o seamos el auditor de la empresa, nosotros debemos enmarcarnos en lo que es nuestro stakeholder o cliente en general, ¿no? Entonces, decíamos que por eso que la gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una organización centrándose en los procesos que dan valor agregado para el cliente y las partes interesadas. También hemos visto, hasta el momento, hemos incidido en el valor agregado para el cliente, ¿no? Y las partes, los stakeholders que requieren de algo de nuestra organización. Entonces, es importante entender que cualquier acción que nosotros queramos cambiar, agregar, sustituir, ampliar, dentro de una organización debería estar enmarcado, ¿no? El valor que entregamos al cliente. Por ejemplo, si nosotros dudamos de una falta de inseguridad, una falta de cuidados, ¿no? Dentro de todo un sistema, vamos a ponerle más software, más hardware, más gente para que cuide. Debemos entender que todos esos costos que estamos agregando para asegurar eh, a este sistema tienen que agregar valor al cliente, ¿no? Deben de estar relacionados con ellos. No podemos nosotros pensar en N cosas por conocer, porque la tecnología lo permite, si es que todo lo que nosotros invertamos, todo lo que gastemos, no agrega valor al cliente. Eso debe ser un ejercicio diario, ¿no? Cuando hablamos de Business Process Management, hablamos también de una metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño, ¿no? O sea, eficiencia y eficacia. El desempeño está relacionado con los objetivos, ¿no? El cumplimiento de los objetivos de la organización. La organización en sus inicios nos da, ¿no? Su diseño estratégico, digamos así, su misión, su visión, sus objetivos, qué es lo que pretende alcanzar. Entonces, con ellos se tiene que pensar en trabajar tanto la estructura de la organización como de la de los propios procesos, ¿no? Entonces, nosotros debemos pensar qué es mejorar el desempeño, o sea, cómo lograr estos objetivos, ¿no? Y para ello lo vamos a hacer a través de una gestión sistemática de los procesos de negocio que se deben primeramente diseñar, hay que modelar, porque el modelamiento está relacionado con el servicio o requerimiento que atendamos al cliente, organizar, tenemos que también documentar, es muy importante este tema porque
Si la persona genio, la que entendió mejor, el trabajador que aportó se retiran, ¿quién nos va a decir cómo era la situación o por qué se dieron las cosas, ¿no? Es importante documentar todo lo que se haga. Automatizar, monitorear y optimizar de forma continua, ¿no? Se plantea entonces que cuando nosotros hablamos de una gestión por procesos que ya se rediseñó, que ya está en plan de mejora, lo que continúa es entonces la mejora continua. Aplicar entonces BPM permitiría a las organizaciones tener una visibilidad y control de principio a fin sobre los procesos que manejan, cómo se interrelacionan, cuáles son sus requerimientos, qué información manejan, dónde está la carencia, dónde está el cuello de botella y qué personas intervienen, ¿no? Entonces, al manejar toda esta información, requerimos también un sistema de soporte, ¿no? Un sistema que permita em, mantenernos al día con esta información. De nada sirve conseguirla y no integrarla. Entonces, el BPM, al permitirnos tener una mayor visibilidad de los procesos, también debería tener un soporte en el cual nos diga tiempos, costos, cadencias, responsables, cómo es que cada una de las actividades o cada proceso se interrelaciona con el plan, se interrelaciona con los objetivos y a su vez también que se cuenten con indicadores que nos permitan ver si estamos cerca o lejos de nuestros objetivos, ¿no? Hay una estructura de niveles de proceso, eso también ya lo hemos estado viendo. ¿No? Al primer nivel lo conocemos como, o lo representamos como un mapa de procesos empresariales, ¿no? Ya hemos visto algunos modelos de este mapa de procesos. Eh, nos permite a nosotros eh, visualizar los principales procesos de la organización, ¿no? Hay niveles, ¿no? Hay una lista de procesos empresariales, cadena de valor de alto nivel de cada proceso. Aquí en el primer mapa nosotros teníamos 3 niveles básicos, decíamos el nivel estratégico, el nivel del core del negocio, o también lo conocemos como misional, y el tercer nivel que era de los procesos de servicios, ¿no? Ahora bien, si nosotros nos acercamos a los procesos, podemos encontrar una lista de procesos empresariales o que conforman una cadena de valor, ¿no? Ya aquí empezamos a graficar la secuencia lógica para transformar el bien o el insumo en un bien y servicio, ¿no? Hay un nivel 3 de descripción que también ya se hace a través de las herramientas de graficación. Esta descripción detalla un mayor nivel de cada proceso de negocios que principalmente abarca áreas interfuncionales, o sea, cómo nos relacionamos con las áreas, con las decisiones, con las acciones. Vamos desplegando entonces cada vez mayor nivel de explicación. Y un nivel 4 en donde ya a cada una de esas actividades vamos describiéndolo a nivel de sus procesos, ¿no? Incluye las principales actividades comerciales, decisiones, eventos, recursos, sistemas. Va a existir cada vez un mayor entendimiento de las actividades que de repente en un mapa simple nos permitió ubicarnos, saber qué es lo que sucede en esta empresa, hasta llegar a mayores definiciones en donde nosotros podamos ver el balance, por ejemplo, de energía, podemos ver indicadores mucho más operativos, repeticiones de controles, pérdidas de repente de horas de trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde queramos hacer las mejoras, dónde queremos plantear las automatizaciones, debemos ir con un mayor despliegue para poder trabajar los procesos, ¿no? En el nivel 3 ya entramos a la graficación. Aquí podríamos entrar a diversas herramientas que incluso la clase pasada estuvimos leyendo, ¿no? Gran cantidad de software libre para poder desarrollar BPMs. En este nivel 1, el mapa de procesos, tenemos nosotros a la definición de la arquitectura empresarial. Decíamos que están los procesos de negocios, los procesos del core,
del core del negocio, o misionales, como se conocen aquí en algunas organizaciones, y los procesos de soporte. Generalmente se conforman como una cadena de valor, o en casos de este tipo, ¿no? Son dos procesos que ofrecen algunos requerimientos que tiene el consumidor, pero a su vez terminan en uno solo, ¿no? Juntándose. A todo esto, para poder ayudarnos en un entendimiento en su graficación, en sus conclusiones, en el trabajo de BPM, em, aparece un modelo y notación de procesos de negocios, conocidos como BPMN, ¿no? Aquí tenemos a una organización que ha estandarizado, que ha sacado al BPMN ya con estándares mundialmente conocidos, y que se entiende que cada vez son más y más convencidos en utilizar esta notación gráfica, ¿no? El BPM entonces es una notación gráfica estandarizada para el modelo de procesos de negocio en un formato de flujo de trabajo, un formato workflow. Aquí vemos un ejemplo bastante sencillo donde dice, em, hay la recepción de un crédito, la siguiente actividad una aprobación, haga ahí una decisión, ¿no? Si se incluye en la historia de transacciones, o si termina como un texto estándar, ¿no? Se referirá al pago. Y fin. Eh, es una notación gráfica fácilmente legible y entendible para los involucrados, porque nos interesa que los stakeholders también puedan observar, no solamente el analista, no solamente la persona que está trabajando con esta información para poderla mejorar, sino también los involucrados, ¿no? Que cuando relevemos información o cuando la planteemos como solución, lo puedan entender también, ¿no? Aquí en este caso se dice que los analistas de negocio definen y redefinen los procesos hasta encontrar el óptimo, ¿no? Los desarrolladores técnicos son responsables de implementar los procesos. Y los gerentes y administradores del negocio monitorean y gestionan los procesos, ¿no? Empiezan a aparecer ya roles en los cuales nosotros vamos implementando los cambios de los procesos. Su versión actual, como mencionábamos, era una normativa, ¿no? Su versión actual está mantenida por la OMG, ¿no? Object Management Group. Está en la versión 202 de diciembre del 2013. Esta versión del 2013 tiene una mejora, una pequeña mejora de la versión del 2011, de la versión 2, respecto a los formatos de intercambio. En el Univirtual ustedes pueden encontrar esta versión en español de la 2011. Sin embargo, como la traducción la terminaron casi a finales del 2003, entonces mencionan ellos que este pequeño cambio que aparece en la versión 2013 también estaría incluido en la traducción, ¿no? Actualmente se cuenta con una amplia variedad de lenguajes, herramientas, metodologías, software libre, etcétera, para el modelado de procesos de negocio, ¿no? La adopción cada vez mayor de la notación como estándar hace de que también surjan mayores variedades de herramientas para su aplicación, ¿no? Y al tener esta notación estándar, ayuda a unificar la expresión de los conceptos del proceso. O sea, el software también puede ser sobre un estándar y no cada uno con su estilo, ¿no? Como mencionaba en la clase pasada, hubo uno, si mal no recuerdo, dos grupos que hablaron sobre el tema de software libre para BPM. Estos procesos están descritos o representan una secuencia de pasos, una secuencia de actividades, ¿no? Que se ejecutan de manera consecutiva, también puede ser en paralela de acuerdo a ciertos procedimientos, ¿no? Mm, Dice también que todos los procesos modelados con BPMN son ejecutables, y esto es muy importante, porque de acá se está pasando del análisis funcional, del análisis cómo fue el proceso, cómo debería ser con los cambios planteados, se está pasando, ¿no? De este análisis funcional a un análisis de sistemas.
Es decir, que no solo se documentan en papel o en una pequeña gráfica, ¿no? También pueden ser operados en cualquier programa informático para convertir los diagramas en procesos ejecutados en tiempo real, ¿no? O sea, ya podríamos simular nuestras mejoras. Hay software bastante interesantes. Imagínense, en el 2002 yo pude apreciar el Designer que aparecía en ese entonces a través de Oracle. Una monstruosidad de software que cuando se quería utilizar tumbaba todos los servidores y tumbaba toda la plataforma de hardware que existían en las empresas, ¿no? Demasiado fuerte para querer simular estos procesos, ¿no? Tú colocabas en base de datos, se manejaba base de datos y hacías un clic para ver con los tiempos que tú tenías y los responsables, salía, ¿no? Salía el circuito, en qué tiempo se realizó, si realmente estaba bien, dónde se demoró, quién fue el responsable y salía automáticamente la problemática a colores con la finalidad de poder mejorar, ¿no? Ahí encontrabas tú alternativas como, por ejemplo, el área donde más demora, la persona que más demora en decisiones y absorbe el mayor tiempo en detener el documento, el flujo de trabajo. También se veían áreas que nunca les pasaba un papel, etcétera, ¿no? En mi caso fue una experiencia bien interesante en esos años donde me dedicaba a estos temas más de cerca, más operativamente, más técnicamente, ¿no? Cómo se podía simular, ¿no? Ahora, por supuesto, ya todo es más avanzado y ya hay software especializado para poder incluso no solamente desde la simulación, sino también convertirse en una alternativa para continuar con un desarrollo de sistemas, ¿no? Acá hay un pequeño ejemplo, es procesar orden de cliente, ¿no? Esta es una tienda en línea de bicicletas. Aquí hay una actividad, ahí tiene la figurita del usuario. Esto lo vimos en un video de la clase pasada, si mal no recuerdo, vimos el video. Em, Donde registra su solicitud online, estamos hablando del trabajo es en línea. Hay una alternativa que él tiene que tomar si alquila o es una venta, ¿no? De lo que está, en este caso es una orden. Si es una venta, tiene que llenar un formulario de venta. Si es un alquiler, tiene que llenar un formulario de alquiler. Y estos dos pasan ya a la entrega de mercancía al cliente, ¿no? Y fin, todo circuito siempre debe de terminar. Y también, como decíamos, este es un resumen de lo que hemos estado viendo. Traté acá de sacar la simbología más básica. El proceso siempre se lee comenzando por el evento. Hay el evento de inicio, ¿no? Aquí está en verdecito, representado por un círculo en color verde. No puede tener un flujo de secuencia de entrada, porque se supone que allí empieza, ¿no? En el ejemplo anterior, el evento de inicio puede ser una llamada, un mensaje dejado en un sitio web de la tienda, pero allí es donde se inicia, ¿no? Ahí se comienza con este proceso. Y también termina en el evento final, ¿no? Desde el evento de inicio, el flujo de proceso se dirige al evento fin, representado por un círculo de línea en color rojo. Un proceso puede tener varios eventos fin, no solamente uno, ¿no? Puede tener una entrada, pero varios fin. En el ejemplo, el evento fin es la entrega de mercancías al cliente. Luego aquí tenemos el cuadradito con bordes, con sus esquinas bordeadas. Acá lo que se trata de ver es el flujo de trabajo mediante varios elementos colocados entre el evento inicio y el evento fin. Los elementos más básicos se llaman actividades, son ejecutables y pueden ser atómicas o compuestas, ¿no? Tienen una forma rectangular y, como decíamos, bordes redondeados. En nuestro ejemplo anterior decíamos, ¿no? Teníamos las tareas como registrar solicitud, llenar formulario de venta o llenar formulario de alquiler. Y por último, estamos hablando de los más básicos, tenemos las compuertas o gateway, ¿no? Aquí se representa con un rombito, con un diamante, ¿no? Sirve para determinar las decisiones
y evaluar las condiciones, ¿no? Una compuerta es un punto de control generalmente, donde el flujo de procesos se divide y se unifica luego, ¿no? En el ejemplo que vimos de la anterior, el cliente puede comprar o alquilar una bicicleta de acuerdo a su decisión. La orden se procesa con una orden de venta o la de alquiler, ¿no? Al final se, se ubica, ¿no? Después de la decisión se parte en dos, porque son dos fórmulas diferentes, pero vuelve a juntarse, ¿no? Y entregar a la mercadería al cliente. Esto es un resumen. Podríamos ver el video 2.1 en donde hay una mayor, yo les recomendaría, ¿no? De acá pasar al video 2.1 y el 2.2, en donde hay una mayor especificación, ¿no? De cada uno de estos, de esta simbología, de este estándar, y también ejemplos que ustedes puedan visualizar. Es importante entender esta parte, deberían de revisarla porque así no nos demoramos en su uso en una herramienta como Visage, ¿no? Al final también es importante conceptualizar dentro de una organización, ¿no? Dentro de la arquitectura empresarial, nosotros necesitamos conocer el negocio, ¿no? Visión, misión, saber el modelo de negocio, su estrategia, entender su cadena de valor. Todo esto va a ser un input para que podamos luego trabajar procesos, ¿no? Que son la columna vertebral entre la cadena de valor y el mundo tecnológico. Porque después de saber hacia dónde va la organización, tenemos que modelar los procesos. Pero a su vez estos procesos tienen que ser convertidos o llegar a un tamaño óptimo, asociados con clientes o proveedores, y finalmente terminar pues en un pequeño proceso, pero todo también soportado por tecnología, ¿no? La tecnología finalmente nos van a dar soluciones, aplicaciones, componentes tecnológicos para que estos procesos realmente fluyan, ¿no? Y, y podamos lograr competitividad en nuestros procesos, ¿no? Antes de eso, por supuesto, debemos haber rediseñado, ¿no? Porque siempre hay que seguir eh, los, los consejos de Michael Hammer, ¿no? De nada sirve que nosotros encontremos un desorden en una organización y todo ese desorden querramos meterlo en una plataforma ya hecha, ¿no? Una tecnología que nos venden y nos dicen, sí, acá entra. No, pero mi organización es un cuadrado y usted me está vendiendo un triángulo. No, sí entra, le cortamos como sea, lo empujamos y entra, ¿no? Y eso puede ser un absurdo de 2, 3, 4 años de inversiones y que no pasa nada, ¿no? O como he llegado a organizaciones y era ya la cuenta un chiste decir, ¿no? Hemos reducido los procesos de 40 días a 4 días, ¿no? Pero el error sigue siendo el mismo, ¿no? Sigo perdiendo, sigo sin ver subiendo costos, etcétera. No pasó más que la reducción en el tiempo no fue suficiente, sino que como metí desorden, salió también desorden, pero en menos tiempo. Entonces, algo muy importante y tomar en cuenta cuando nace todos estos principios de la gestión por proceso es ese, entender que nosotros nos metemos aquí en esta columna vertebral ya con procesos óptimos, ¿no? Con procesos revisados. No es cuestión de meter un cuadrado dentro de un triángulo. Es cuestión de entender de que cada organización tiene su mundo, tiene su entorno, tiene sus políticas, tiene su cultura. Y entonces debemos de customizar lo que podamos encontrar o de repente hacer nuestro propio esfuerzo y mejorar nuestros procesos. Y luego, por supuesto que sí, todo proceso va a necesitar tecnología para su soporte, ¿no? Pero entendiendo que según la teoría de contingencias, ¿no? Cada organización tiene su mundo, tiene su problemática y también los procesos deberían respetar eso. No puedes pensar en llegar al dominio de la tecnología total, ¿no? Sí, te vendo esto que es lo máximo. Y luego la empresa sale ganando, ¿no?
Yo he leído papers en donde apenas un 15% de lo que se implementa y dicen que es año y medio, 2 años, lo es, ¿no? Y el resto que siguen pagando a los consultores, a los operarios, a los técnicos para que siga avanzando, ¿no? Ya sea porque no se nominaron bien los requerimientos, ya sea porque los procesos, algunos fueron intocables y no quisieron transformarlos, o simplemente porque la visión misma del negocio cambió en el camino, ¿no? Bien, esto, como mencionábamos, es un resumen de lo que hemos estado viendo. Y ahora quisiera, si tienen alguna pregunta, para cerrar ya este tema. Profesora, en la PPT anterior tenía una pregunta. ¿Cuál anterior? ¿Aquí? Sí, ¿a qué se refiere? No, la que estaba en antes. ¿A qué se refiere en la parte de abajo? Donde salía. En la de antes, profesora. Una antes de la última. ¿Dónde está Una el antes de la última. Sí. ¿Aquí? Aquí. En la parte de abajo, ¿qué significaba eso de CRM, HR, RFO? Sistema, CRM. Estos son unos sistemas para la administración de clientes. Manejar toda la data para clientes. Profesora, muchas gracias. Esto para los procesos, esto para los proveedores, para los manejos de sistemas web, ¿no? Ya que las letritas ni yo las veo. Ya, ¿ok? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces yo tengo deuda con ustedes solamente para cerrar este capítulo, un seminario más que espero considerar a la persona que, a ver si la convenzo que no sea sábado, y si no tendría que coordinar con ustedes el horario. Y bueno, pasamos a un siguiente tema. Pelear un rato con mi PPT. Nos toca hablar ahora sobre el enfoque de contingencias. ¿Qué les suena la palabra contingencias a ustedes? Ahora podría ser una palabra muy de moda. ¿Alguien quiere hablar sobre contingencias? Sí, profesora. A ver. Yo recuerdo que lo habíamos visto que era como un punto medio entre ver a todas las organizaciones con principios generales, pero también entre ver que cada organización es única y tiene sus propios principios, o sea, había que analizarla también separadamente. Algo así recuerdo. Ya. Sí, al final el enfoque de contingencia dice que no puede haber un molde, ¿no? Que cada empresa tiene su propia problemática, su propia cultura, su propio entorno, que podemos tener una unificación, un modelo perfecto, pero cada uno de ellos debe adecuarse. ¿Qué más? ¿Alguien más que quisiera opinar sobre contingencia?
¿Nadie más? Están muy calladitos, jóvenes. ¿Será porque me he demorado en publicar el parcial? No. Hoy día en la noche espero repartir los parciales para cualquier opinión. A ver, vayamos a la lista. Ahora sí tomo de arriba, de abajo hacia arriba. ¿Vázquez se encuentra? Salazar, perdón, Salazar Paucar. Hay un solo Salazar. ¿Se encuentra Salazar? Salas. Voy tomando lista así mientras tanto. Salas. Rojas Ruiz. Sí, profesora. Rojas Ruiz, ¿alguna opinión sobre la palabra contingencias? ¿Qué te suena? Algo así como para evitar los problemas, ¿no? O sea, un enfoque para tratar de evitar los problemas. O en todo caso, cuando se dé el problema, para tratar de resolver. Algo así. Y aparece el problema en un momento dado. Algo que no esperabas. Sí. Algo así más o menos. Ya. Rojas Chavarría, Presente, profesora. ¿algo más que opinar sobre la palabra contingencias? Contingencias, como la probabilidad de que algo suceda o tal vez no. Un suceso que tal vez, podría pasar en algún momento. Exacto, muy bien. Muy bien, Rojas Chavarría. Ramos, estaba preguntando por la lista. Ramos. ¿Algo que Sí, opinar de profesora. contingencia? Si puedes agregar más de lo que dijo tu compañero. Se me viene a la mente como algo de restricciones, que es como un sistema que depende de algunas restricciones y que tiene que acomodarse a esas restricciones, algo así. Restricciones. No sé. Más que restricciones es posibilidades que sucedan en el futuro, ¿no? Posibilidades que no estamos libres de que puedan suceder y por las cuales tienes que al menos entenderlas y si es posible prepararte mucho para ellas. A ver, vamos a ir viendo esta PPT y yo voy preguntando a los alumnos para que se me mantengan escuchando. Nos toca hablar sobre el enfoque de consistencias, ¿no? Contingencias, perdón, el enfoque de contingencias. Una contingencia es un evento que puede ocurrir para el cual se debe de planear, se debe de preparar, ¿no? O sea, puede ocurrir y por lo tanto deberíamos estar preparados, ¿no? El diseño de una organización determina cuán eficiente es esta al responder a los diversos factores de su ambiente y obtener y proteger o obtener los escasos recursos que existen actualmente, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que debemos entender que un diseño de una organización nos va a permitir ser eficientes o no. Y si en ese diseño no tomamos en cuenta las contingencias que podrían aparecer, estaríamos de repente no siendo, no teniendo un óptimo, ¿no? Un óptimo diseño, una óptima ayuda para el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, dice, la capacidad de la organización de atraer empleados hábiles. Podría ser una contingencia si es que nosotros hablamos de que queremos tener una organización con los mejores trabajadores. Pero resulta que ante los trabajadores no tenemos una buena imagen, no se nos respeta por nuestros servicios o productos y es muy complicado traer, ¿no? Atraer a los mejores empleados. Otro, ¿no? Clientes leales o contratos gubernamentales. Los clientes leales actualmente ya son más escasos, ¿no? El cliente va donde hay más valor agregado,
la competitividad de las empresas justamente se enmarcan en ello, en cómo atraer a los clientes, cómo tener más posibilidades de que nuestros clientes regresen o que se queden con nosotros. Y entonces es parte de la contingencia, ¿no? Es parte de decir, me llegarán clientes, estaré haciendo bien las cosas, acertaré con esta demanda, con esta campaña, podré llevar adelante las estrategias como lo hace la competencia. Todo eso se va sumando, ¿no?, a lo que tiene que enfrentar en la actualidad las organizaciones, ¿no? También encontramos, ¿no?, podré encontrar un contrato gubernamental, ¿no? Y eso, esto es de una bibliografía, ¿no?, de la bibliografía de Draft de teoría organizacional, pero la anotaba porque justamente en nuestro país, ¿no?, los contratos gubernamentales generalmente están muy bien orientados a cierta casta del país, ¿no? No así es una situación normal los contratos. Y por lo tanto, también se vuelve una contingencia, ¿no? ¿Podré lograr este contrato gubernamental que está interesante para poder ampliar mis líneas de negocio? Realmente es una contingencia actualmente, ¿no? El enfoque que consiste en contingencias, entonces, em, nos va a permitir reconocer, nos va a permitir entender todos los elementos que están alrededor de la organización y que deberían ser considerados en el diseño, ¿no? Dice, la estrategia es un factor importante que influye en el diseño organizacional. Cuando nosotros hablamos en el segundo capítulo, en segunda o tercera creo que clase, decíamos sobre el diseño de las organizaciones, comenzamos definiendo la estrategia, ¿no? La alta dirección nos decía cuál es la misión, la visión, hacía un análisis de las fortalezas y debilidades, de las oportunidades y amenazas, y colocaba ciertas políticas de cómo va a ser la empresa, ¿no? Si se va a orientar al aprendizaje o se va a orientar hacia la normatividad, si se va a orientar hacia la calidad o se va a orientar simplemente a la reducción de costos, en fin, todos esos insumos nos dan a nosotros para poder diseñar. Pero ahora el diseño organizacional también debe de contener, ¿no?, resultados de varias contingencias para que el diseño cada vez sea eh, más factible, ¿no? Más factible de poder colaborar con el logro de objetivos. Dentro de estos resultados que deberíamos nosotros entender está, por ejemplo, el énfasis en la eficiencia y el control en comparación con el aprendizaje y la flexibilidad. Esta es una estrategia de la organización, es una política de la organización. Lo vimos en la clase 3, como decíamos. Dice, la organización va a tener un énfasis en la eficiencia y el control o quiere que su gente aprenda y su organización sea flexible. Claro que organizaciones que aprenden y flexibilidad podría demorarte entre 5, 10, 15 años, porque ese es un cambio cultural, ¿no? A diferencia de énfasis en la eficiencia y el control, generalmente son organizaciones normativas, mecanicistas, ¿no?, que ya te dicen cómo deben hacer las cosas. Entonces, este es un punto que te tienen que definir las estrategias. El segundo es ver el entorno. ¿Cómo es el entorno de esta organización? ¿Estamos hablando del mercado central de Lima o estamos hablando de las tiendas Wong? El entorno sobre esas tiendas es muy diferente, ¿no? También tenemos que ver la tecnología que acompaña al producto o servicio que estamos trabajando, el tamaño y ciclo de vida de esta organización y la cultura organizacional. El entorno, tecnología, tamaño, ciclo de vida y la cultura organizacional nos van a dar automáticamente una diferenciación entre todas las organizaciones. Y ahí justamente es lo que mencionaba, ¿no?, la teoría de contingencias, que ninguna organización puede ser igual a la otra, que pueden existir ciertos estándares, pero que cada uno va a tener su diferenciación. Y la vamos a ver acá. Entorno, tecnología, tamaño, ciclo de vida y cultura organizacional. Estos son
los aspectos más reconocidos para diferenciarse y que signifique una contingencia para las organizaciones. La organización, por lo tanto, debe estar diseñada para ajustarse a estos factores de contingencia, ¿no? La estrategia que la va a dar la organización es interna. El entorno, que es lo que rodea a la organización y la que tú no puedes dominar fácilmente. La tecnología, que también viene de externo. El tamaño y ciclo de vida de la organización y la cultura. La mezcla correcta de características del diseño se ajustan a los factores de contingencia. Y aquí vamos a ver ejemplos. En términos del entorno, podríamos encontrar nosotros un entorno estable. La organización puede tener una estructura tradicional que se concentra en procedimientos, que se concentra en un control vertical, en busca de la eficiencia, que está más relacionada con productividad, en la especialización y estándar, y se centraliza en la toma, y la toma de decisiones es centralizada en la alta dirección, en el gerente. Estamos hablando de un entorno estable. Sin embargo, en un entorno de cambios rápidos, tu organización va a requerir mucha más amplitud en las decisiones. Requieres una estructura más flexible. La coordinación tiene que ser sí o sí horizontal. Y la colaboración por medio de equipos y otros mecanismos, ¿no? A veces llegamos a organizaciones en donde están en completo, ¿no? En completa integración con su entorno, en donde ya incluso se han delegado las decisiones hasta los niveles más operativos, porque el ambiente de cambio es tan rápido que tú no puedes crear todo un árbol de decisiones para que llegue hasta arriba y luego vuelva a bajar la orden, ¿no? Se llega a analizar, se llega a preparar a la gente hasta los niveles más operativos para que se hagan las decisiones lo más rápido posible, ¿no? Entonces, como primer punto decíamos, ¿no? Que están las estrategias de la alta dirección, que ya de por sí esa estrategia, ese entendimiento de la alta gerencia da un cambio a las organizaciones. El otro hablábamos de términos del entorno, ¿no? Un entorno estable o un entorno de cambios rápidos, ¿no? Otro ejemplo es en términos de tecnología, ¿no? El diseño también tiene que adaptar la tecnología de acuerdo al flujo de trabajo de la organización, ¿no? Podemos estar hablando de la tecnología de producción en masa, como por ejemplo una línea de ensamble de autos, ¿no? Aquí la organización funciona mejor al enfatizar la eficiencia, formalización, especialización, toma de decisiones y un estricto control, ¿no? Porque la mayoría de cosas que hay adentro son robots que se empiezan a trabajar. Y puedes tener el estricto control que desees con los robots, ¿no? Más allá de controles de robots, vas a tener también el tema de seguridad, porque son robots. Tema de seguridad, el tema de mantenimiento, ¿no? Que va a trabajar la tecnología de producción en masa. Pero por otro lado, podríamos tener una organización que trabaja en e-business, ¿no? En donde ya el entorno es mucho más informal y flexible. Y lo vemos ahora, ¿no? El e-business, que estaba creo que un 18% dentro de nuestras organizaciones, ahora ya tiene más del 40% y está creciendo una barbaridad. Y en el camino, en caliente, está funcionando, ¿no? Lo que se dice en caliente. El programador se está matando en programar y ya está saliendo los errores porque ya se está trabajando afuera, ¿no? Entonces, estás hablando que también, ¿no? La contingencia te da acá, ¿no? En términos de tecnología, ¿no? Lo que vendría a ser una producción en masa que muy difícil cambia los estándares, o lo que podría ser, por otro lado, una tecnología más orientada al servicio personalizado, ¿no? Otro ejemplo, en términos del tamaño y el ciclo de vida, ¿no? Recuerden que todo esto está viniendo de los factores que deberían considerar el enfoque de contingencia, ¿no? El entorno, tecnología, tamaño, ciclo de vida y cultura. En el tamaño y ciclo de vida hablamos que por lo general las organizaciones jóvenes y pequeñas
son informales, ¿no? Una organización que comience formalizando con la justa tiene su capital y va a dedicarse a que saque una cosa, saque su nombre, saque su reconocimiento, su NAT, etcétera, ¿no? O sea, comienzan de informales para poder capitalizar, ¿no? Tienen una pequeña división del trabajo, pocos reglamentos, un presupuesto que generalmente lo usa solamente el dueño de la organización y un desempeño que se va cambiando de a poco conforme vas creciendo en la organización. Pero por otro lado puedes encontrar organizaciones tan grandes, ¿no? Por ejemplo la Coca-Cola, Sony, General Electric, Telefónica, qué sé yo, ¿no? Organizaciones tan grandes que tienen una extensa división del trabajo, muchos reglamentos y procedimientos estándares, sistemas para todo lo que tienen, ¿no? Para presupuesto, control, recompensa, innovación, despido, imagen, etcétera. Se llenan de sistemas y todavía lo trabajan a nivel mundial. Sus estándares y sus reglamentos y procedimientos son a nivel mundial, para que ninguna de las unidades de negocio que producen lo mismo se desafinen o bajen el control de calidad o simplemente pierdan en el camino, ¿no? Entonces también le da la diferenciación, ¿no? Le da la diferenciación el tamaño y el ciclo de vida. Por último, también suman a las contingencias la cultura corporativa, ¿no? Una cultura organizacional que valora el trabajo en equipo, estamos hablando de ejemplos, ¿no? La colaboración, la creatividad y la comunicación abierta no funcionaría bien con una estructura estricta y vertical ni con reglamentos estrictos. Entonces va a depender de la cultura corporativa que la conforman las personas que trabajan ahí, sus creencias, sus hábitos, su historia, su desarrollo, todo lo que han vivido en su crecimiento, que conforman esta cultura corporativa que los identifica, es en realidad la diferenciación más grande que puede existir en las organizaciones, ¿no? En una a otra organización. Entonces, ¿por qué se habla de esto, no? Porque una responsabilidad de los gerentes es diseñar organizaciones que adapten los factores de contingencia a sus estructuras, ¿no? Y estos factores de contingencia están la estrategia, el entorno, tamaño y ciclo de vida, tecnología y cultura, ¿no? Dice, encontrar el ajuste correcto conduce a la efectividad organizacional, mientras que un ajuste deficiente puede ocasionar declives y hasta pérdidas, desaparición de la propia organización, ¿no? Por ejemplo, el caso que les puse en el examen parcial. Hablábamos nosotros de una empresa de bolsas. Y lo que yo más traté en el examen parcial es de una comparación del diseño estructural versus el enfoque sistémico, ¿no? Y preguntaba, la última pregunta, recuerdo del caso de bolsas, era el enfoque sistémico, ¿no? Y bajo la problemática global, cómo podríamos enfrentar con la empresa, ¿no? Y todo el mundo me hablaba de sus conceptos de sistemas, pero muy pocos, creo que 2 o 3 nada más, identificaron que la empresa era de bolsas, era de plásticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros queremos diseñar, si queremos ver el futuro, si queremos prepararnos para las contingencias, ¿qué es lo primero que tendría que hacer esta organización que produce bolsas de plástico? ¿Alguien que me quisiera aportar? ¿Cuál es su pregunta, profesora? Disculpe. Decíamos sobre el caso del examen parcial, que hablábamos de una empresa de plásticos que se llamaba Bolsas. Y acá estamos hablando de las contingencias. Yo en la práctica, en el examen parcial les mencionaba, trataba de hacer la comparación del diseño de estructura versus el enfoque sistémico.
y la gran coincidencia que podamos llegar al final. Y, y les decía, ¿no? ¿Cómo aporta el enfoque sistémico a esta empresa hablando de la globalización, ¿no? Y si decimos nosotros que el enfoque sistémico nos abre ante el mundo, habla de contingencias también. ¿Cuál sería la principal contingencia que vendría para esta empresa de bolsas? La principal contingencia sería, profesora, que, que debido al cambio climático en algún momento se va a frenar o se va a restringir la producción de bolsas de plástico, ¿no? Y que Así tendrían que haber es. pues, alternativas, ¿no? Reciclables. Así es. Y a mí me preocupaban que todos los alumnos estaban, que no hay la función mantenimiento, que este trabajador no trabaja así, que no sé qué. Y yo le decía, ¿y el enfoque sistémico? A mi entender, esa empresa de bolsas tiene un gran reto, tiene que ser un nuevo rol, tiene que empezar a reemplazar. Las bolsas van a desaparecer de acá a 2 años, más que bolsas, los plásticos. Y entonces va a tener que tener opciones, o se va a vender telas, o qué opción tecnológica tiene para que todos los equipos con los que cuenta y toda la experticia tenga que utilizar ahora un sustituto. Y el reto a nivel ingeniería en este sector es grande para los ingenieros químicos, por ejemplo. En el mundo entero los ingenieros químicos están en su preocupación. ¿Cómo hacer para que reemplacen al plástico? Porque absolutamente todo lo que nos acompaña ya está con plástico, ¿no? Desde los frigideros hasta los autos, creo yo. ¿Cómo yo debo de cambiar esa parte? ¿Qué debo hacer? Hacerlo biodegradable para lo que no se iba a deshacer nunca, se deshaga ahora rapidito y el pescadito, el pececito se muera más rápido tragando biodegradable, o tener otras alternativas, ¿no? El reto es bien grande para el sector químico. Entonces, si nosotros queremos entrar de analistas a una organización, y siempre los he repetido, ¿no? Queremos ser analistas y llevar soluciones a una organización, debemos entender el sector. Eso ya nos da automáticamente una idea de toda la problemática del tipo de empresas del sector. Debemos entender el tamaño y ciclo de vida, como está acá. Debemos entender su cultura. Estamos hablando de una bolsa de plásticos de acá en Lima, Perú. Estamos hablando de una bolsa de plásticos en Estados Unidos. Estamos hablando de una bolsa de plástico en Puno. ¿En dónde? ¿Mm? Nos da el término de cultura corporativa. También estamos hablando de una empresa grande y una empresa pequeña. Entonces, todos estos aspectos al final van a diferenciar a la organización. Entendemos muy bien lo que es estructura, enfoque sistémico, pero las contingencias suman, ¿no?, la variabilidad de cada uno de ellos. Y bueno, les contaba sobre el examen parcial porque realmente creo que ha sido 2 o 3 personas nada más que se han dado cuenta de dónde participa realmente el enfoque sistémico. Allí, en donde nosotros tenemos que conceptualizar todo el entorno. Y las contingencias nos ayudan a eso, ¿no? Ya esto está acá más sistematizado, ¿no? ¿Cómo es el entorno? ¿Tradicional o es de cambios rápidos? ¿Cómo va la tecnología? ¿Producción en masa o es personalizada? ¿Cómo va el tamaño y ciclo de vida? ¿Hablamos de empresas pequeñitas que van desapareciendo todos los días o empresas grandes sólidas, ¿no? ¿Cómo es la cultura corporativa? ¿Existe una cultura que está realmente integrada, identificada dentro de la empresa? Ahí es más difícil hacer transformaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna?
Bien, entonces, ¿qué más deberíamos hacer, no? Ya hemos entendido que la responsabilidad de los gerentes es diseñar la organización también tomando en consideración todos estos factores de la contingencia. Tanto la estrategia propia de la empresa que da su propia diferenciación, el entorno, el tamaño, el ciclo de vida, la tecnología y la cultura, ¿no? Pero, como decíamos, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto, no? Si es tan grande la variabilidad, ¿cómo lo podríamos afrontar? Para eso existe toda un desarrollo de formas a través de la planeación en las contingencias, ¿no? La planeación puede suavizar el impacto, puede, dependiendo de qué tan bien hagamos nuestra planeación, puede prepararnos a lo que se venga, ¿no? Podríamos decir que alguien sospechaba de COVID este año, podríamos pensar en eso, a pesar que muchos lo gritaron desde ese tiempo, no pasó nada, ¿no? O sea, ni la más grande planeación mundial creo que hubiera podido pensar en esto. Sin embargo, en el 2015 Bill Gates lo dictó en una conferencia, incluso dando el nombre de coronavirus, ¿no? Y por ahí estuve viendo que un hindú, un chiquito de 14 años, ya lo predecía en noviembre, en el año pasado, en agosto, decía exactamente la fecha cuando va a venir todo el cambio mundial, ¿no? O sea, de que si estuviéramos nosotros haciendo seguimientos más cercanos, podríamos de repente entender que una buena planeación nos podría a nosotros preparar para estas contingencias, ¿no? Entonces, la planeación puede suavizar el impacto de estos cambios externos. Las organizaciones que tienen entornos inestables con frecuencia establecen software de decisiones, en fin, mecanismos que puedan de alguna manera mejorar el impacto, ¿no?, de las contingencias. Por ejemplo, pueden tener departamentos de planeación, departamentos o equipos de monitoreo ambiental, equipos think tank, la de los pensadores, ¿no?, la que te empiezan a simular el futuro, etc. También podrías tener equipos que de alguna manera te visualicen hasta con software. He visto software de predicciones que tranquilamente te pueden decir qué es lo que puede pasar con ciertos factores, con cierta data que tú puedas ingresar, ¿no?, al sistema. Entonces, en un entorno impredecible lo que queda es hacer eso, ¿no? Quienes hacen los planes examinan los elementos del entorno y analizan estos movimientos potenciales y los contraataques de otras organizaciones y las fluctuaciones en la demanda, las fluctuaciones en los precios, las fluctuaciones que puedan existir hasta de peligros como la inseguridad u otros de contaminación, ¿no? Pero la idea es de que podamos nosotros pronosticar, ¿no?, tener varios escenarios para las contingencias del entorno. Una de estas técnicas justamente es el trabajo de escenarios, ¿no? El escenario positivo, el escenario más negativo, el escenario intermedio, y que se va modelando y puedan nosotros prepararnos para estas contingencias, ¿no? Al definir escenarios, los gerentes repasan mentalmente, y para eso hay que tener bastante conocimiento y entendimiento de tu sector, ¿no? Repasan mentalmente las posibles líneas de acción basadas en la anticipación de lo que podría darse en un momento y que eso incida de manera, sea positiva o negativa para tu organización, ¿no? Porque puede hacer que cualquier hecho así insólito pueda fortalecer tu empresa, ¿no? Aquí hay muchos sectores que han salido favorecidos, ¿no? Porque al final la economía circula en muchos ambientes, pero algunos de ellos se han detenido, sin embargo otros se han potenciado. ¿Como qué sectores, por ejemplo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sectores son los que se han potenciado en estos momentos? Vamos a seguir tomando lista. Ramírez Liñán. Presente, profesora. Ramírez, ¿tú crees que en estos momentos, en la situación que nos encontramos, qué sectores se han potenciado? Que también las contingencias pueden ser para positivo, ¿no? Yo creo que el sector medicamentos, de la
las farmacias. Ya, el sector salud, ¿no? El sector salud en cuanto a médicos, medicinas, equipamiento, todo el sector salud más descuidado se ha potenciado. ¿Qué otro sector? El sector de las comunicaciones vía online, como Zoom. Ahí tenemos a Google Meet, Zoom, ¿No te escucho bien? el sector tecnológico, por ejemplo, tenemos aplicaciones que se han creado para evitar Claro, el el contacto social. sector tecnológico para aplicaciones web, ¿no? Eso en estos momentos es muy requerido, ¿no? Es un potencial bastante grande y por siempre, ¿no? Nadie va a querer regresar a lo de antes. Al menos las empresas ya probaron los ahorros, ¿no? Todo lo que se puede ahorrar y entonces puede continuar así. Muy bien. Quispe Herrera. ¿Faltó Quispe Herrera? Ortega Carranza. Ortega. También faltado Ortega. Ochoa. Presente. Ochoa. ¿Podría de repente agregar qué otros sectores productivos o de servicios se han beneficiado en su crecimiento con la contingencia que hemos tenido en este año? Bueno, el ya nos sector están diciendo que son los servicios web, nos acaban de decir el sector salud. ¿Qué otro sector más? Hay un sector que es de venta de cosméticos para las mujeres, que he visto que se aumentó a medida que todos se encierran y hay más conferencias así que solo se ve la cara. O sea, Y bueno, están haciendo ya la creatividad. Estos son otros sectores, no directamente los que han crecido con el impacto, sino que los sectores se están reacomodando. Los sectores que antes ni siquiera aparecían ahora se están reacomodando, ¿no? Como se dice su compañero, los de los cosméticos para las mujeres con mascarillas, la ropa también. Ayer, por ejemplo, una amiga me comentaba que se había ido al centro médico pues, y que la gente ya no sabía qué lucirse ya, ¿no? Tenía cartera y mascarilla del mismo color, con lentejuelas, etcétera, ¿no? Y por poco hacían juego con sus zapatos también, ¿no? O sea, de que no se descuida la moda. Otro sector también que ha sido impulsado son los de los deliveries, la alimentación en casa. Entonces, la alimentación en casa, ¿qué crece? Crece las cosas que tú nunca hacías acá, ¿no? Ahora tienes que hacer pan porque no quieres comprar el pan de la panadería, entonces te compras el horno, compras cosas que no tenías en casa, ¿no? Más televisores porque todo el mundo está en casa. En fin, se han movilizado algunos sectores, ¿no? Otros sí, lamentablemente, están todavía redefiniéndose, ¿no? Entonces, con los escenarios, nosotros tenemos ciertas narraciones, cuadros vividos, y cómo sería el futuro y cómo correspondería el sueño de los gerentes en ese futuro, ¿no? Y acá tiene que ver mucho un cuadro que hace tiempo también mostré sobre el entendimiento de los gerentes, ¿no? Si nosotros tenemos un gerente o un director que es reactivo, que reacciona solo cuando aparece el daño, lamentablemente jamás va a pensar en contingencias y menos en planeación para las contingencias, ¿no? Pero si tenemos una dirección, un gerente que su visión sí, ¿no? Su visión es más proactiva, su visión es de cambio. Entonces podríamos encontrar que con ellos sí sería mucho más fácil trabajar escenarios. Y también lo he mencionado, al ser un país en vías de desarrollo, es más fácil ver cuál es el camino que ya siguieron las más grandes organizaciones, ¿no? Y con ello tener posibilidades de mayor preparación para la contingencia.
Los estudios también han demostrado que cuando se participa en redes de información interorganizacional, se tiende a integrar a las personas, a borrar las fronteras y a crear estrategias compartidas entre el grupo o sector que permite prepararnos más, ¿no? Con más fuerza para las contingencias, ¿no? Las contingencias están muy relacionadas con el enfoque sistémico. Katz y Rosenberg, sus autores sobre el enfoque sistémico en las organizaciones, por finales de los 70, casi creo fue a inicios de los 80, publicaron su libro, ¿no? El enfoque sistémicos y de contingencias. Recuerdo que era como un bestseller obligatorio en todas las maestrías de aquel entonces. Y en este enfoque hablaban, ¿no? De que por eso es que se relacionan, ¿no? Tanto las contingencias como el enfoque sistémico. Los conceptos de sistemas, dicen, nos proveen un modelo más amplio para entender a todas las organizaciones. La contingencia reconoce que el entorno y los subsistemas internos de cada organización son únicos y proveen las bases para diseñar y administrar organizaciones específicas. Y por lo tanto, las contingencias representan un punto de vista entre el concepto de que los principios de organización y administración son universales, pero también el concepto de que cada organización es única y que cada situación debe ser analizada separadamente. Que por más que exista toda una teoría organizacional que nos brinda las alternativas de estructuras desde hace 200 años atrás, vamos a entender que cada organización tiene su entorno, tiene su cultura, tiene su tecnología, tiene su tamaño, su edad, ¿no? Y eso lo hace variable y también tiene diferentes niveles de contingencias. Bien. ¿Preguntas sobre las contingencias? ¿Me preguntas? No puedo salir de mi PPT ahora. Sigamos llamando listas entonces. Navarro. ¿Se encuentra Navarro? Mendoza Salazar. Presente, profesora. Mendoza, usted estuvo faltando a las últimas clases. Sí, profesora. Espero se encuentre bien. Veamos ahora el enfoque de contingencias. Estábamos mencionando que el mejor ejemplo que tenemos es el que vivimos en estos momentos, ¿no? El del COVID. Y decíamos también que hay empresas que en esta contingencia han superado, ¿no? Superado su oferta, ha crecido la demanda, y otras que se están adecuando rápidamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adecuación, decimos que el gerente tenía una visión inmediata de cambio. Pero, ¿qué sucede con los que no? No se dieron cuenta, siguen pensando qué hacer? Su dirección es tan reactiva que solamente vio el tema y se quedó mudo, ni siquiera reaccionó. ¿Qué sectores están allí, no? ¿Se te ocurren algunas empresas que todavía no están saliendo adelante en esta contingencia tan grande que es a nivel mundial? Por ejemplo, serían las minoristas, los kioscos, supongo. ¿Perdón? Los minoristas que no implementan el delivery. Los minoristas que no implementan y que están en un mercado reducido también, entonces, ¿no? Sí. En este caso estaríamos, de acuerdo a nuestra definición, en un problema
de tamaño y ciclo de vida, ¿no? El tamaño y ciclo de vida, estamos hablando de organizaciones muy pequeñas, casi todas informales, casi el 70% de personas que trabajan en este mundo informal, ¿no? Y que todavía no se adaptan, ¿no? Lamentablemente están en este tema, ¿no? Acá Antonio me dice, el que vende planchas. Exacto, muy bien. Yo descansé de la plancha, qué felicidad. De verdad que sí, nadie plancha su ropa. O hay alguno que está saliendo al campo. Me imagino que hay varios de ustedes que están saliendo, pero igual, ¿no? Creo que encima nos ponemos mameluco y nadie nos ve que estamos desplanchados. ¿Qué otro sector está así terriblemente conmocionado y que tiene que hacer algo, no? Profesora, ¿podría ser el sector de discotecas o centros de diversión? Perfecto, en los centros de diversión, como dice acá Gabriel, ¿no? Los bares, las discotecas. Aquí lo que tenemos es un caso muy claro, ¿no? Hay N artistas que están saliendo online, ¿no? A tocar, a cantar, que hay que comprarles entradas. Pero el efecto no es el mismo. ¿Quién va a sentarse en su casa a tomar y a gritar como en una discoteca mirando la televisión, no? Después también dices, profesora, me refería a sacar copias, ¿no? Yo pensaba que a la plancha, nadie está planchando. Hablas de tu idioma, mira, me ganaste acá. La profesora dice, me refería a sacar copias. ¿Las fotocopias o las copias de los exámenes? Ah, muy bien, están creativos. Pero, entonces, ¿qué debería hacer, no? Porque yo justo hago esta reflexión porque el Perú está pasando esto. El Perú es tal vez el que más difícilmente va a reaccionar ante este tema. 70% de informalidad, 70% de la gente que trabaja en este mundo, que nunca planificó al día siguiente, que trabaja en el día y que vive de lo que trabaja en ese día. Para sobrellevar las contingencias, lo mínimo que tienes es que planear. Puede que no tengas la técnica, la herramienta, no tengas al think tank, pero sí te interesa planear el día siguiente, ¿no? En cambio, acá no está pasando eso. Sí. Profesora, un ejemplo podría ser los que venden, por ejemplo, en el caso de varones, reloj de manos, o ya sea accesorios que las personas llevan a la hora de salir. ¿Reloj de mano? ¿No te escuché bien? Uno de los sectores podría ser los que venden los reloj de manos. Ya. O en todo caso, accesorios que la gente usa para salir, ya sean joyas, pendientes, reloj, caros de mano. Carteras. La colección de carteras. Mi colección de carteras ya no se va a poder exhibir, porque incluso si uno se atreve a salir, ¿qué va a jalar cartera? Si en la cartera se van los microbios. El turismo, ¿no? Las aerolíneas, no se imaginan. Soy una persona que viaja bastante. Todos los correos que me llegan, ¿no? Doris, no te alejes, Doris, planea tu viaje, Doris, ya somos seguros. Al final, como no respondo, dicen, Doris, ¿qué salió el último mensaje? Dinos tú qué necesitas para viajar, ¿no? O sea, es realmente una desesperación, por más cosas que pongan, por más atrevidos que haya personas que sí están viajando, que salen, pero no pasan pues del 1% de todo lo que tenían de mercado. Entonces, son sectores, la gastronomía también, o sea, los restaurantes son sectores que tienen que sí o sí hacer algo, porque se supone que volveríamos a la normalidad total si Dios nos acompaña a agosto del próximo año. ¿Qué va a hacer en este año este sector? Por más que hagan y porque más que hayan intrépidos como pasaron ayer de la ciudad donde salió el coronavirus, miles de personas en un concierto electrónico, ¿no? Pero eso no va a ser tan sencillo, ¿no? Con la población de China de 1.800 millones, 1.800 millones, 5.000 están bailando, no es nada.
qué va a pasar con los sectores, ¿no? Los museos y teatros, ahí podría existir una interesante alternativa de online, ¿no? Con la realidad aumentada, ahí sí se podría trabajar. Hay bastante experiencia en el desarrollo de museos, ¿no? Las piscinas de por sí ya tienen microbios, imagínense cómo sería en estas temporadas, ¿no? Y en el verano. ¿Qué puede surgir en el verano? O sea, también sé que hay sectores que ya están preparándose para ello, ¿no? O que pueda surgir para Navidad, como ayer me decía un colega, ¿y ahora qué van a hacer las empresas que viven vendiendo regalitos de intercambio y estas cosas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Son ideas de negocio que no van a resultar y van a estar metidas en el tema de las contingencias. Seguimos llamando lista antes que me olvide el resto. Mendoza Quispe. Mendoza Quispe. Sí, profesora, buenas tardes. Presente. Y ahorita, Martínez Ureta. Martínez. Presente, profesora. Disculpe. Yo decía Martínez faltó. Ya, muy bien. Disculpe. Marín. Rápido, jóvenes. Marín. Malky. Presente, profesora. Larios. Presente, profesora. Jaque. Presente, profesora. Gutiérrez. Presente, profesora. Gómez. Presente, profesora. García. García. Ya, salió, por fin. Bien, nosotros hablamos entonces, este capítulo que nos toca hablar ahora, que estamos hablando ya desde contingencias, es la dinámica de las organizaciones, ¿no? Vimos primero la teoría de las contingencias porque justamente la dinámica va ahí, que estamos nosotros queriendo llegar a un estándar, a un diseño y de pronto ¡pum!, aparecen cosas diferenciadas. Entonces, esta teoría nos ayuda a entender que si no tomamos en cuenta, si no planeamos, si no modelamos contingencia, podríamos estar pues haciendo un diseño que fracase al primer momento, ¿no? Y eso no es lo que queremos. El diseño de las organizaciones apoya al logro de los objetivos. Pero en este entorno nosotros tenemos otras dificultades, ¿no? Como por ejemplo el tener la resistencia al cambio. Cuando revisábamos Mitzvah decía, ¿no?, que hay diferentes configuraciones en las organizaciones. Y una de ellas, por ejemplo, es la organización maquinal. Y daba características básicas, entre ellas era el rechazo al cambio, la resistencia al cambio. Ya que son organizaciones, como su nombre lo indica, máquinas, ¿no?, que ya les dijeron cómo tienen que trabajar, así trabajan durante años y nunca es posible cambiarlas porque ya se acostumbraron, ya están metidos ahí en su sitio de confort, entonces pues, ¿cómo le van a cambiar su vida, no? Y la resistencia al cambio es inmediata. También se mencionaba del tipo de organización profesional. La organización profesional donde el nivel operativo lo conforman profesionales, igualmente tiene un cierto nivel de resistencia al cambio, porque estos profesionales consideran que son los expertos, que ya plantearon su forma de trabajo y que nadie les va a decir cómo hacerlo, ¿no? Nadie les debe de cuestionar, porque así es, porque es el experto. Entonces, vimos que las organizaciones profesionales están todo el tema del sector salud, las universidades o todo lo que se hace docencia. Después están también los estudios de abogado, las consultorías, organizaciones en donde el nivel operativo son los profesores, son los médicos, personajes que tienen estudios superiores, doctorados, postdoctorados, y que bueno, son la divina pomada, pues ahí no tenemos que decir cómo son las cosas, porque yo sé más que tú, ¿no?
Y eso de por sí ya les da resistencia al cambio. Y podrían ser realmente muy buenos especialistas. Sin embargo, la edad avanza, si la persona no se actualiza, si su enfoque se quedó en el siglo pasado, o si no asimila el presente con la facilidad que lo hace un joven, y menos le interesa ver el futuro, entonces estamos hablando de resistencia al cambio, ¿no? Y eso lo he palpado muchas veces en la propia uni, ¿no? Donde el promedio de edad de los profesores es un 65 a 70 años, es una organización antigua. Muchas de las facultades no permiten entrar ya nuevos jóvenes, ¿no? No hay espacio. Y si entran, los van cambiando en el camino para que no haya gente que los empuje a ellos a salir, ¿no? Porque no entiendo cómo podría estar oponiéndome ante la nueva generación que ingrese, ¿no? Y cuando se ha querido hacer cambio con ellos, ha sido tan complicado, tan denso, realmente muy desgastador, porque vienen con ópticas muy cerradas, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, cuando se quería crear el CETIC y que tenía que tener aprobaciones en todos los niveles. Y les comentaba que yo he sido la promotora del cambio de CETIC, que venía del Centro de Cómputo. Se lograron $3 millones de donación coreana, pero el esfuerzo se demoró un año entre la aprobación de la donación por el Perú, o sea, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a la cuenta quería también que le den dinero para todo su cambio de tecnología y así aceptaban la donación. Y las decisiones que tenían que tomar en la uni, desde el espacio y todo lo demás, ¿no? Y recuerdo yo haber participado en muchos, podría decir, consejos universitarios para entender bien el nuevo proyecto. El centro de cómputo de la uni estaba tirado, abandonado, no pasaba nada, ¿no? Del otrora centro de cómputo que transformó la tecnología en el país y aportó a la tecnología de Latinoamérica en los años 60, tirado ahí, ¿no? Entonces, cuando aparece el proyecto de transformarlo nuevamente en lo que vendría a ser el principal centro tecnológico en América Latina, y se desarrolla el proyecto y visito 28 instituciones hasta que por fin alguien dona, la misma universidad no lo quería aceptar, ¿no? Entonces yo recuerdo un caso muy especial cuando en uno de los consejos universitarios, que eran mucho más grandes, se me ocurrió hablar de la palabra sensibilización, como que es un tema muy importante para poder hacer cambios, ¿no? Tenemos que sensibilizar. Y un decano eufórico se paró y me dijo, retire su palabra. Me ha dicho insensible. Que retire su palabra. Entonces yo me quedé completamente fría porque la sensibilización es una palabra típica en todos los analistas funcionales para cuando hablamos de resistencia al cambio, cuando hablamos de gestión por procesos, cuando hablamos de mejora continua, de ISO, de todo. La sensibilización está escrita en todas partes y me dejó fría su redacción. Entonces, en aquel entonces, para la redundancia, en aquel entonces el vicerrector se paró, el que estaba realmente apoyando el proyecto, y dijo, bueno, para sensibilizarte a ti, voy a pronunciar la palabra sensibilización para explicarte lo que es, le dijo, ¿no? La sensibilización es sensibilizar, y empezó a hablar como un tragalengua la cantidad de veces que quería, ¿no? Este decano se puso de pie y se fue. Se fue. Y en realidad cuando uno trata de buscar cambios, tiene que estar todos de acuerdo, ¿no? Yo me paré y salí a la puerta y lo traté de detener. Y le dije, ingeniero, creo que es un término que tenemos que entender. Y me dijo, me has insultado a mí, a un PhD del MIT. Y se fue. Un PhD, ¿no? Faltó decir un PhD del MIT del año 60. Entonces,
La resistencia al cambio se da, es una organización profesional y se daba de todas maneras. Y por lo tanto también es considerado como uno de los tipos, ¿no?, dinámicos, ¿no?, puntos dinámicos en las organizaciones. ¿Hasta qué punto nosotros podemos transformar, visualizar, entender, planificar, tener un SICTAN? Si cuando lo tenemos que aplicar todo lo que hemos analizado, adentro encontramos resistencia al cambio. Por eso es que se revisa y se estudia dentro de las organizaciones, ¿no?, para poder saber cómo enfrentar a estos grandes, ¿no?, a estos grandes rechazos del cambio. Y también el libro de El enfoque sistémico en las organizaciones tal vez es el primero en enfrentar así como bibliografía, como 2 o 3 capítulos del libro que hablan de cambios en las organizaciones. Dice, las organizaciones cambian debido a que son sistemas abiertos en constante interacción a su medio. Y tenemos que cambiar, ¿no? No podemos tener una organización con la puerta cerrada y pase lo que pase afuera y yo dedicarme a hacer lo mío, ¿no? Si cambia algo afuera, debo de entender también que yo debo de adecuarme. Pero aquí ya hay 2 formas de cambio, ¿no? Las organizaciones cambian por el aprendizaje continuo y por el ímpetu. Hablamos de cambio por aprendizaje continuo cuando es una costumbre, ya es la rutina diaria que la organización esté constantemente capacitándose, constantemente en reuniones de trabajo para feedback, para opinar, para entender lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Y aquí los individuos cambian con la organización y con la experiencia. Tal vez es el cambio más interesante, el que va a durar para siempre, el que tiene menos costo social, pero el que también toma más tiempo. El aprendizaje individual no necesariamente conduce al aprendizaje organizacional. Aquí se evita ese pecado de que solo se capacite una persona y solo entienda una persona, ¿no? La idea es que entiendan todos, se capaciten todos, y de repente si no hay recursos para que todos vayan a un curso, que al menos el que fue explique y haga entender a todos los demás lo que hay que hacer, ¿no? Y acá viene que las organizaciones aprenden a ser más eficientes en la solución de sus problemas y la adaptación a las condiciones cambiantes. Y eso es lo más interesante, ¿no? Dios mío, PPT. Son organizaciones en las cuales nosotros debemos de pensar en mejoramiento y renovación. Imagínense a fines de los 70 que hablaran los libros, ¿no? La gente no entendía todavía, ¿no? Mejoramiento y renovación. Dice, reflexionar en torno de lo que ha ocurrido a fin de evaluar lo que funcionó bien y debe continuar y lo que no debe ser mejorado, ¿no? O sea, las organizaciones de aprendizaje continuo son esas, ¿no? Las que están viendo las mejores prácticas, las que van incentivando la mejora continua. También son las organizaciones que buscan el equilibrio dinámico, o sea, la estabilidad para el logro de los objetivos. Tú no puedes estar en una situación tan inestable que todos los días tienes que cambiar objetivos. No, lo mínimo que debes perder son los objetivos. También debe haber continuidad para un cambio ordenado, adaptabilidad, y eso sí subrayen los jóvenes, adaptabilidad para la reacción a oportunidades y amenazas. Yo muchos años estuve metida en plan estratégico y en los talleres con los que trabajaba en empresas era muy triste ver cómo las organizaciones conocían sus 2 o 3 fortalezas porque la gerencia lo decía, se llenaban de describir las debilidades, ¿no? Era como si estarían confesándose sus debilidades, pero era muy difícil ver en los niveles técnicos y operativos una reacción entre las oportunidades. No la veía. Y una organización que no reacciona entre las oportunidades es una organización cerrada, ¿no? Una organización reactiva. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje continuo, el ejercicio es de que estemos en constante revisión de las oportunidades y realmente aprovecharlas, no mirarlas pasar. Y también el equilibrio dinámico tiene que ver con la innovación, con inicio de cambios. Esto cuando hablamos de cambios por aprendizaje continuo. Sin embargo, eso no es tan cierto en nuestras organizaciones. La mayoría de nuestros cambios es por ímpetu.
Y si nosotros cambiamos por ímpetu, ¿eso qué quiere decir? Que estamos cambiando porque nos obliga el entorno, nos obliga el mercado, nos obliga todo lo que no podemos manejar. Y al hacer un cambio obligado, el riesgo más grande es el costo social. El riesgo más grande también es tomar decisiones a las cuales después nos vamos a poder tener que arrepentir por haberlas tomado tan rápido. En este cambio por ímpetu que hace la mayoría de organizaciones, quiere decir que estaríamos con altos riesgos. Entre ellos está que el cambio es estimulado por alteraciones en el medio ambiente, que provienen de modificaciones de los objetivos, cambios en valores, las nuevas metas, las estrategias organizacionales, y ni qué decir frente al cambio tecnológico, ¿no? Hay organizaciones que con cambio tecnológico han llegado a un cambio pero radical, ¿no? Tanto así que han tenido que cambiar hasta sus propios nombres para convertirse ya en otras empresas. Han repensado a las nuevas organizaciones. El cambio por ímpetu también tiene que ver con cambios estructurales a raíz de cambios en sus sistemas, ¿no? O mejorar la eficiencia. El downsizing, por ejemplo, te hace un cambio por ímpetu total, ¿no? El impulso al cambio por el factor humano está relacionado con reducciones de personal. De repente también puede estar relacionado con el cambio de líderes y que impulsan a las mejoras en el desempeño, ¿no? El cambio por ímpetu también podría tener algunas cosas positivas, ¿no? Y que se requiere afrontar el creciente cambio en el entorno, ¿no? Lamentablemente el cambio por ímpetu es el que va a traer el famoso tema resistencia al cambio. Porque nosotros no estamos haciendo cambio de muebles, cambio de local, cambio de color de la pared, estamos haciendo cambio con personas. Y cuando en el cambio está el aspecto social, es más difícil y costoso, ¿no? Más aún cuando en la teoría nos dicen que el cambio es natural y deseable, ¿no? En la naturaleza del ser humano es que le gusta cambiar. La naturaleza del ser humano es que está atento, ¿no? Está atento, le encanta adaptarse, innovar, o sea, es su propia naturaleza. Sin embargo, cuando los cambios afectan, ¿no?, las relaciones sociales, cuando los cambios afectan las bondades que podría tener esta persona, su zona de confort, allí lleva más tiempo en aplicarse. Lamentablemente allí sí, ¿no? La persona se pone que a mí no me vas a cambiar, este es mi sitio, yo era jefe de 3 personas, ahora soy un excedente, o yo antes usaba este proceso y ahora ya no existe, ¿no? O antes yo, qué sé yo, ¿no?, trabajaba en este local y ahora me estás mandando al sótano, ¿no? Entonces allí está tocando cosas que directamente las involucra, ¿no? Involucra su zona de confort. Y entonces, si el personal no cambia, no le gusta y rechaza, debe ser porque los impulsos naturales que tiene el ser humano para la innovación están siendo bloqueados con fuerzas poderosas. Y aquí es en donde Katz y Rosenberg, en su libro de enfoque sistémico en las organizaciones, nombra, ¿no?, que estas fuerzas poderosas de resistencia al cambio, las llama costos ocultos, como tiempo, energía, dinero, fuerza poderosa contra el cambio, ¿no? Puede tener un trabajador ahí 20 años haciendo un procedimiento similar y que de pronto le digan ya no, ¿no? Resulta que ahora esto lo va a hacer el cliente desde afuera, con un clic ya no vas a hacer las 20 actividades que hacías. Entonces, esos son costos ocultos que trabajan en contra de las personas y por lo tanto van a rechazar el cambio, ¿no? Otro tema son los malos entendidos que se derivan de la ilusión de la comunicación. Aquí lo que tenemos es cuando no hay una comunicación fluida, y eso hay que tener mucho cuidado cuando se establecen rediseños, cuando se establecen reestructuras. La comunicación debe de estar ahí atento, el trabajador debe entender, debe de opinar, debe al menos de tener una opción de
de dar una recomendación o dar su experiencia, porque en caso contrario, los malos entendidos de la comunicación podrían ser un factor de resistencia al cambio, ¿no? Y también la incertidumbre, ¿no? Especulación y rumor sobre las consecuencias negativas. Si hay poca información, la gente supone lo peor. Hasta el siglo pasado, cuando los ingenieros industriales, en mi caso yo soy ingeniero industrial, llegábamos a las organizaciones, la incertidumbre era total, ¿no? ¿Qué van a hacer? Ya vienen a reducir puestos, ya vienen a cambiar nuestros procesos, ya vienen a hacernos la vida imposible. Eso era común, ¿no? Entonces, para bajar la incertidumbre, igual se hace partícipe a la organización, se hace partícipe a los trabajadores, se forma equipos de trabajo en donde tengamos a los dueños de los procesos, se forma equipos para poderlos capacitar y que entiendan a qué se refiere el cambio. Y todo esto en miras a que disminuya esta resistencia al cambio, ¿no? Ya que esta resistencia al cambio lo que va a traer es una oposición a los cambios propuestos. Y depende del tipo de organización, ¿no? Si hablábamos, como Misberg dice, las organizaciones maquinales, el rechazo al cambio es total y pueden terminar simplemente en grandes inversiones sin ninguna efectividad, puede terminar en personas que ya se van a la huelga. Y en organizaciones profesionales, donde hay un mayor intelecto, un nivel operativo, el rechazo todavía es mucho peor, ¿no? Porque podemos encontrar organizaciones que empeoraron sus indicadores con los cambios en lugar de mejorarlos, ¿no? Yo he visto áreas médicas en donde aumentaron los indicadores negativos a causa de los cambios. Y eso es una resistencia al cambio inteligente. Nadie sabe nada, incluso los médicos están contentos del cambio y total ellos son los que están produciendo, ¿no? El rechazo, la resistencia al cambio. Y por lo tanto, este es el segundo tema que se ve en las organizaciones ya dinámicas, ¿no? El primero fue las contingencias, el segundo la resistencia. Y en la siguiente clase vamos a hablar de la complejidad. Y vamos a tener ahí un pequeño juego, un pequeño taller, porque también es la hora de práctica, sin embargo quiero aprovechar para avanzar el curso. Y vamos a trabajar la complejidad con un pequeño taller. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Están calladitos? ¿Se fueron? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí. Recibí la relación de todos los trabajos, todas las empresas en donde van a visitar, o mejor dicho, van a hacer su estudio, ¿no? Incluso un grupo muy gentilmente me mandó su borrador de índice y por ello también quisiera aclarar, ¿no? Lo que estamos hablando es de analizar o revisar su gestión en los últimos 30, 40 años que tenga la organización, 80, en fin, en las que ustedes hayan elegido, y cómo fueron variando, ¿no? Los capítulos en realidad que ustedes deben tomar en cuenta en la monografía es donde hayan habido cambios más importantes y más significativos, ¿no? ¿Qué decisión tuvieron, ¿no? Por ejemplo, de crear un grupo, de unirse, de globalizarse o salir al extranjero, de transformar sus servicios, de automatizar, en fin, ¿no? Resaltar y cómo fueron esas decisiones, qué tal les fue, ¿no? O los que estuvieron tumbados en el suelo y tuvieron que integrarse a otros grupos para poder sobrevivir, etc., ¿no? Los que sí no me han enviado en qué parte van o en qué grupo van a hacer su trabajo es el grupo 1 o el grupo 2. ¿Se encuentra alguien del grupo 1 que no, de repente no lo haya visto en los correos?
fue del grupo 1 y en un caso dijo que un compañero iba a mandar